Amigas y amigos, aquí estamos con un poquito de retraso, pero ahí vamos. Yo soy el médico natural, doctor Torre La Paz, recordándole que estamos aquí en Santo Domingo, en la Doctor Delgado 206, y en Santiago, en Las Carreras, esquina Sánchez. En Santo Domingo trabajamos de lunes a viernes, yo trabajo hasta el jueves, pero la doctora García se mantiene durante la semana. Igual en Santiago, la doctora Jaque se mantiene trabajando allá de lunes a viernes. Yo voy un viernes sí, dos no. Un viernes sí, dos no. El 22, Dios mediante, vamos a estar por allá en Las Carreras, esquina Sánchez. Los teléfonos para usted comunicarse con nosotros son 689-0363 aquí en Santo Domingo y en Santiago 580-1116. Tenemos aquí la primera llamada para hablarle de lo que la gente quiere. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De qué usted decía que le hablemos, mi señora? Gracias, doctor. Muchas bendiciones. Yo necesito que usted me hable de la inflamación del abdomen. ¿Inflamación de? Del abdomen. Ay, Dios mío, pues eso es muy largo. Pues bueno, está bien, vamos a tratar de eso. Y que trate los intestinos. No, Claro. okay, está bien, vamos a hablarle de eso, ¿eh? Ok. Buenos días. Sí, buenos días, doctor. Gracias. ¿De qué usted decía que le hablemos? Ay, por favor, doctor, háblese de la coagulación de la sangre. Coagulación de la sangre, lo que produce la vacuna del COVID. Vamos a hablarle de eso, ¿eh? ¿Y en qué nivel tiene que estar normal? ¿Cómo no? Le voy a hablar de eso. Buenos días. Buenos días, doctor. Muchas bendiciones para usted. Dios la bendiga. Mire, ¿y de qué le gustaría que le hablemos? Si usted no podría hablar sobre el origen del virus del SIDA, del VIH. VIH. Sí. ¿Cómo no? Le vamos a hablar del VIH. Bueno, tenemos aquí 3. Vamos a coger otra llamadita. A la orden de qué desea que le hablemos. Haría el favor, Sí, dígame usted, por favor. haría el favor de hablar de la maravilla del agua de mar. Maravilla del agua de mar. Sí, Bueno, agua de mar. sí. Amén. Bueno, ya no hay más llamada. Bueno, agua de mar. Vamos a ver, última llamadita. A la orden. Sí. Aló, buen día. ¿De qué desea usted que le hablemos? Gracias, yo quiero saber la circulación. Está bien. Gracias. de los- Bueno, tenemos aquí un montón de palabras, un montón de cosas que la gente quiere que le hablemos, un montón de temas. Vamos a ver cómo podemos abordarlo, ¿no? No nos queda de otra cosa que hablar de lo que la gente quiere que le hablemos, porque realmente ya ustedes saben, después de tantos años en la televisión, tenemos justo 21 años en la televisión y 10 en la radio, son 31. Pues entonces, yo creo que hemos agotado todos los temas que uno se pueda imaginar. No hay tantas enfermedades que digamos para uno pasarse todo el tiempo que hemos tenido abordando temas. Entonces ya lo que entendemos es que vamos a hablar de lo que la gente quiere. Recuerden que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo, teléfono 689-0363 y en Santiago Las Carreras, esquina Sánchez, 580-1116. Ahí tenemos carne, señores, carnes, un poco de huevo, carne de animales sueltos, y carne de cordero, carne de ternera, carne de jabalí y un poco de huevo. Verdura no hay por el calor, sobre todo, ¿no? El calor impide que se produzca la verdura. Lo que usted compra y come es artificial. Qué sé yo, cada uno hace lo que quiera. Yo como verdura cuando yo la puedo sembrar. Cuando yo no puedo sembrar, no la como, porque el precio que se paga es muy grande. O sea que por eso yo no
no la compro, la verdura. La primera pregunta que me hace una señora es muy fuerte. La coagulación. La coagulación se refiere a coagulación de la sangre, ¿no? Entonces, la sangre es un tejido, ¿verdad? Es un tejido líquido. Entonces la sangre tiene un porcentaje de agua. No solo hay porcentaje de agua en el líquido propiamente dicho. Como ustedes recordarán, el color rojo de la sangre se lo dan los que llaman glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también tienen agua dentro, ¿no? La proporción de agua dentro de la sangre viene siendo igual que la proporción de agua en el cuerpo. Ustedes no lo sabrán, pero yo se lo he dicho muchas veces. Algunos lo han grabado, lo han asimilado. A otros le ha pasado como cuando usted echa agua en un cristal que le pasa por arriba. Pero bueno, ese es el deseo, esa es la decisión de cada quien. Entonces, la sangre tiene un 60%, más de un 60% es agua. Entonces, la parte líquida, le llamamos suero o plasma, tiene evidentemente, en su mayor parte es agua. Pero el que más sangre tiene, el que más sangre, como dice la gente, no tiene mucha sangre. Tiene mucha sangre cuando dice que tiene mucha sangre porque tiene muchos glóbulos rojos, muchos glóbulos blancos y muchas plaquetas. Pero la cantidad de elementos sólidos, que son esos que le estoy mencionando, no puede pasar, no puede ni siquiera llegar a 40, ¿no? No puede llegar a 40. Normalmente los laboratorios le dicen a usted que los niveles de hematócrito, que son los elementos sólidos de la sangre, los niveles de hematócrito, ya lo acomodaron aquí en República Dominicana, que puede ser entre 33 y 50, ¿no? Antes era 40, 50, 45, 50, pero ahora dicen que desde 33. Hubo que acomodarlo eso, ¿eh? Entonces, de ese 40 y tanto % de elementos sólidos que se llama hematócrito, hay una cantidad de agua que está dentro de los glóbulos. Porque vuelvo y le repito, la proporción de materia sólida del cuerpo es apenas el 33%. 67% es agua. Entonces la sangre, ¿por qué se coagula la sangre? Prácticamente la sangre se coagula, la primera causa por la cual la sangre se coagula es porque le sacan el agua. Cuando usted va donde un cardiólogo o un médico internista, ellos no tienen elementos, no tienen cómo averiguar la cantidad de agua que tiene su sangre. Ellos no tienen. Nosotros sí, con el VTA. Con el VTA nosotros sabemos la cantidad de agua que tiene su cuerpo y por supuesto la cantidad de agua que tiene la sangre. Entonces, que cuando va una persona con la presión elevada, ellos no averiguan por qué la presión de una persona está elevada. Simplemente a ellos les interesa bajar la presión la presión es la fuerza que tiene que hacer el corazón para bombear la sangre, para llevar la sangre donde usted la necesite, donde el cuerpo la necesita, ¿no? Esa es la presión. Entonces, el corazón es un órgano autónomo. Él actúa dependiendo de las necesidades del cuerpo, no de la voluntad. Usted no puede decirle a su corazón, mira mi corazón, yo quiero que tú latas latido por minuto, yo quiero que tú me des 60
o me dé 80 latidos por minuto. Usted no puede hacerle eso, porque el corazón no le obedece. Usted podría en cierta forma respirar más pronto, pero también la respiración es una cuestión automática. Pero usted puede aumentar la respiración si quiere, pero durante un periodo de tiempo muy breve, muy breve. Usted no puede pasarse 5 minutos respirando 50 veces por minuto, porque cae, porque la respiración también es automática. Entonces, cuando usted va donde el médico porque tiene la presión alta, porque hay un problema en su cuerpo que el médico desconoce y no le interesa averiguarlo, la presión sube, el corazón tiene que hacer más fuerza para mandar la sangre donde usted la necesite. Y entonces la presión sube. El corazón tiene dos mecanismos para llevarle la sangre donde usted la necesita. Un mecanismo se llama acelerar el paso. En vez de latir 70 veces por minuto, lo hace, por ejemplo, 100 veces, para llevarle la sangre donde usted la necesite. Ese mecanismo lo usa fundamentalmente cuando hay fiebre o cuando hay lo que le llaman anemia. Nadie tiene anemia. El que tiene anemia no vive. Pero es el término que la gente ha acuñado para decir que tiene poca sangre. Cuando una persona tiene poca sangre, entonces el corazón aumenta. No aumenta la fuerza de los latidos, pero sí aumenta la velocidad. Le da lo que le llaman taquicardia. Entonces, volviendo, ¿por qué la sangre se coagula? Porque el médico rompe la proporción de agua y elementos sólidos. Hay unos elementos, hay unos soldados dentro de la sangre que se llaman plaquetas, que tienen la finalidad de detectar donde quiera que hay un hoyito por donde se pueda salir sangre. Son una especie de kamikaze. Donde quiera que hay un hoyito, que se puede salir sangre, entonces van corriendo las plaquetas y se aglomeran ahí y tapan el hoyito para que no se salga la sangre. Las plaquetas están normalmente en una proporción entre 150 y 500. O sea, de la mayor parte de la gente a la cual se le hace estudio para determinar la cantidad de plaquetas que tiene en su sangre, la mayor parte de la gente tiene entre 150 y 500, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga que tener esa proporción, pero la mayor parte de la gente tienen esa proporción. Entonces, si hay una enfermedad, por ejemplo, en el hígado, las plaquetas pueden aumentar. Y si las plaquetas pueden aumentar, entonces se puede producir coagulación. Pero la causa más frecuente de aumento de la coagulación es porque el médico le saca agua a la sangre. Entonces las plaquetas se juntan más y entonces la sangre se puede coagular. Montones de personas que usted ve caminando por las calles de Dios con una muleta o con un bastón, gente jóvenes, 50, 60 años, usted lo ve caminando con un bastón, usted dice, ese era hipertenso y el médico le sacó sangre del cuerpo, le dio diuréticos. Otra característica, otra circunstancia que hace que la sangre se coagule con más facilidad son los estrógenos. Las pastillas contraceptivas producen trastorno de coagulación con mucha frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque es que los tubitos del cuerpo por donde circulan las plaquetas son tan finos, 500 o 1000 veces tan finos como la punta de cabello o un alfilercito. Entonces las plaquetas, cuando se aglomeran, no pueden pasar por esos tubitos que son muy finos.
Difícilmente las plaquetas pueden tapar un tubo grande. Pero cuando estoy a decir que el paciente hizo una trombosis, es muy probable que esté tomando pastillas contraceptivas. Eso trae como consecuencia la aglomeración de las plaquetas, y la aglomeración de las plaquetas automáticamente va a traer como consecuencia la coagulación de la sangre. Desgraciadamente, eso es la medicina, eso es la ciencia. Hay que apagar esta porquería. Cuando usted le pone la mano a un celular, se le mete ahí mismo se le mete un chisme hablándole cualquier disparate de esos que andan por ahí. Bueno, pues el asunto es el siguiente. La coagulación de la sangre se debe la causa fundamental de coagulación de la sangre es cuando el médico usa diurético, disminuye grandemente la cantidad de líquido, entonces los elementos formes de la sangre, como son las plaquetas y los glóbulos, entonces se pegan y producen la coagulación. Evidentemente, para evitar ese daño que producen los diuréticos, entonces el médico utiliza anticoagulantes. Perdón, utiliza aspirina, utiliza clopidogrel, utiliza varios productos que hay en la naturaleza y que muchos de esos productos los tienen, por ejemplo, los mosquitos y las sanguijuelas. Pero vuelvo y les repito, esa pastillita que la gente toma como si fuera el café de la mañana, esa pastillita produce hemorragia, sobre todo hemorragia gastrointestinal. Y cuando el médico intenta evitar una trombosis por coagulación de la sangre, le da aspirina o le da anticoagulante, y entonces produce una hemorragia. Un accidente cerebrovascular hemorrágico, porque hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Uno es hemorrágico, cuando usan aspirina o clopidogrel, y otro es trombótico, cuando usan diurético o usan estrógeno o usan pastillas, sobre todo pastillas contraceptivas. Esos son de los problemas que nos trajo el barco y que nos da la medicina convencional. Una señora nos habla de la inflamación intestinal. Los intestinos, la gente, bueno, imagínese usted, el intestino es lo último que utilizan del animal, y lo último que la gente le pone caso y le presta atención son precisamente los intestinos, porque la gente piensa y cree que los intestinos son un depósito de materia fecal. Muy, muy lejos de ser, muy equivocado, muy equivocado. Los intestinos, el creador yo sabía que por los intestinos la gente se iba a enfermar con mucha frecuencia, porque los intestinos son los responsables de permitir el paso de lo que usted come a la sangre para alimentarlo a usted. Entonces, el estómago es, por decirlo así, la cámara donde llega la comida. Pero la función del estómago casi siempre es la de mezclar la comida. El estómago mezcla la comida, y es igual que hacen unas máquinas que tienen los ingenieros. Una máquina ahí, que cogen la arena, la gravilla y el cemento, le echan agua y lo mueven y hacen una mezcla, y esa mezcla puede pasar por cualquier orificio pequeño,
cuando se solidifica, forma una pared. Pero el intestino, realmente hay una situación, y vamos a ver si me permite. Yo esta mañana hice, bueno, pero no tengo aquí, déjame ver si aquí me da esto, a ver si compartir pantalla, a ver. Bueno, aquí tenemos la tecnología, gracias Salvador y gracias Leo. Esta mañana yo, entre las cosas que puse para compartir con ustedes, se llama precisamente eso que usted ve ahí, el tubo digestivo. Una señora me habla inflamación de los intestinos, inflamación de la vejiga. El intestino, nosotros podemos decir que se divide en dos porciones. Uno se llama intestino delgado, que comienza en la salida del estómago, y el otro se llama el intestino grueso. El intestino grueso es esto que usted ve aquí. Algunos dicen que tiene 60 centímetros, otros dicen que tiene más. Eso tiene la capacidad, mírenlo por aquí donde termina. Eso tiene, ese intestino grueso se llama colon y tiene la capacidad de extenderse como el tubo de un vehículo, ¿no? Pero bueno, como hablar de la inflamación del intestino significa el intestino, por ejemplo, Papá Dios nos puso a nosotros un órgano muy importante y lo puso 85% lo puso en el intestino. Una cosa es el tubo digestivo, que evidentemente comienza en la boca y termina aquí abajo, aquí en el ano, y otra cosa es el intestino, que comienza aquí en la salida del estómago, ese bolo que usted ve ahí, eso que se ve ahí, esa parte que se ve ahí, es el intestino delgado. El intestino delgado tiene más de 6 metros. Usted diría, pero ¿cómo es posible que una persona en la barriga tenga 6 metros? Pues no tiene 6 metros solamente. Tiene ese intestino, que es como una carretera que había en Aso, que le llamaban el número, pero sería el número 8, ¿no? Porque el número 8 que hacen los ingenieros. Eso da montones de vueltas sobre un eje, y esos ejes se llaman epiplones. Los epiplones, que son como un paraguas. Hay una especie de paraguas que cuando usted lo abre, cuando usted coge el intestino y lo extiende, ese intestino fácilmente tiene 6 metros, el intestino delgado solamente. Entonces, el intestino delgado es el responsable en mucha parte de nuestra vida, porque el estómago no hace más, vuelvo y le repito, que mezclar los alimentos, los mezcla, pero el alimento se desintegra en el intestino. Igual que un pedazo de hielo se convierte en agua, un pedazo de manteca se derrite, pero aún derretido, cuando llega el pedazo de manteca al intestino, entonces el páncreas que está ahí, que forma parte del tubo digestivo, ese páncreas que usted ve ahí, usted ve que el páncreas no tiene nada que ver con la vesícula, ¿eh? Sin embargo, miren la vesícula encima del páncreas. Nadie puede vivir, señores. Nadie puede vivir sin páncreas. Nadie puede vivir sin páncreas. No se ha inventado todavía el trasplante de páncreas. El páncreas es el responsable de convertir la grasa, la manteca, en micrones y lo que llaman micrones y kilomicrones, que es cuando usted va a cocinar, por ejemplo, arroz, usted le echa un poco de aceite y usted ve que ese aceite forma pequeños glóbulos que se dispersan.
esos glóbulos que se dispersan pueden pasar, atravesar la barrera del intestino para entrar a la circulación. El páncreas es responsable de que cuando el estómago le manda la comida, coger la comida y desagregarla. Coge la comida y la desagrega para que pueda entrar al intestino, porque el intestino, vuelvo y le repito, la capacidad o el calibre del intestino a la sangre es 500 o 1000 veces tan fino como la punta de un alfiler o una hebra de cabello de una mujer blanca. Entonces resulta que el intestino es sumamente, en el intestino hay una cantidad enorme. Eso es como decía Juan Bosch, el Caribe, frontera integral. Perdón, frontera integral, porque había una lucha constante en el Caribe. Los suramericanos para coger para el norte y la gente del norte por llevarse todo lo que hay en el continente, en el sur y en el Caribe. Bueno, en el sur, porque en el Caribe hay poca cosa, porque en el Caribe lo que hay son islas. Pero en el sur, que es otro continente muy rico, pero poblado por España y los españoles, Cristóbal Colón y su gente, entonces estaban llenos de riqueza, pero con muy pocos cerebros. Y entonces la gente del norte quería llevarse todo lo que había en el sur, y de hecho se lo llevaron. Entonces Juan Bosch escribió un libro llamado El Caribe, Frontera Integral. Bueno, pues el intestino, hay una frontera entre el intestino y la sangre para que el alimento que llegó al intestino pueda pasar a la sangre. Lo primero que necesita es un funcionamiento normal del páncreas para que el alimento se pueda digerir y se pueda compartir en pequeñas partículas. Si ustedes pueden ver aquí, miren, aquí hay una maraña. ¿No se ve? Sí, claro que se ve. Hay una maraña ahí, mire, ahí hay una maraña. Esos son vasos sanguíneos. Aquí también hay vasos sanguíneos, aquí hay muchos, ¿verdad? Son tubitos pequeñísimos que reciben el alimento que sale del intestino para entrar a la circulación. Nunca llega directamente al corazón, sino que tiene que llegar a través de este tubo azul que usted ve aquí. Ese tubo azul se llama sangre que le falta oxígeno. Ese alimento tiene que llegar al hígado, que también forma parte del intestino. El hígado lo filtra, lo exprime y le saca los nutrientes, se lo manda a los riñones, pero el veneno entonces se lo saca y se lo manda a la vesícula. Por eso es que no se puede sacar la vesícula. Cuando un intestino no se digiere porque tiene mucho preservante, entonces eso va a producir dos cosas. Mata los lactobacilos acidófilos, que son los que terminan haciendo la digestión. O, por otro lado, producen el crecimiento de bacterias y parásitos, que son realmente los que producen la inflamación. La inflamación del intestino, perdón, la inflamación del intestino es más frecuente en estos tiempos, pero el intestino tiene cantidad de bacterias que luchan constantemente contra cualquier bacteria que se desarrolle. Muy difícil lo que pasa, porque el estómago destruye con mucha facilidad cualquier bacteria que entre por la boca. El estómago la destruye porque el estómago tiene un grado de acidez muy grande, y las bacterias normalmente no resisten el ácido del estómago. Pero si en caso lo resistieran, ahí en el intestino nosotros tenemos el sistema linfático. El sistema linfático, del cual le hemos hablado muchísimas veces, es el sistema que forma los glóbulos blancos. Ahí están lo que llaman órganos linfoides. Forman los glóbulos blancos, que donde quiera que hay una bacteria que se transformó, porque hay bacterias que pueden estar en la comida, algunas pueden sobrevivir
a los jugos ácidos del estómago, pueden sobrevivir, pero entonces entran los glóbulos blancos. Entran los glóbulos blancos a digerirlo. El intestino normalmente, el intestino delgado normalmente es estéril. Es estéril, no quiere decir que no tenga bacterias, sí, tiene bacterias, puede tener bacterias, tiene parásitos, como la Giardia, el Helicobacter pylori, que son soldados. El Helicobacter es un soldado, igual que los lactobacilos, son soldados que están ahí para luchar contra las bacterias enemigas, diferente a lo que dice la medicina convencional. El HP o Helicobacter pylori, le llaman pylori porque él está aquí en un cheque, la compuerta que hay, la frontera que hay entre el estómago y el intestino. Ahí está el Helicobacter. Él vive precisamente del lado del intestino delgado, no en el estómago. No puede vivir en el estómago porque el estómago es muy ácido, ¿no? Pero él está ahí para detectar cualquier bacteria enemiga que pase del estómago. Los médicos lo quieren destruir porque entienden que es una bacteria dañina, pero no es dañina. Lo que pasa es que la medicina convencional le quitó su hábitat. Le quitó su hábitat porque acidificó con los químicos que le ponen a la comida. Acidificó precisamente el contenido del tubo digestivo. O sea que el contenido del intestino delgado, lejos de ser alcalino como debe ser con el jugo pancreático, entonces se acidificó porque contiene mucho almidón. El almidón no se digiere, entonces lo que hace es que se fermenta y produce alcohol, y el Helicobacter no puede vivir donde hay ácido, entonces sale corriendo, porque el estómago produce ácido, pero es como si fuera una señora que está cocinando, hizo un sancocho, el sancocho le quedó muy salado y entonces cocina un arroz blanco, pero al arroz no le pone sal. Cuando eso se mezcla, entonces usted se come su sancocho sin saber que tenía mucha sal y se come su arroz sin saber que no tenía sal. Ese es el mecanismo que usa el cuerpo cuando la persona come almidón. El almidón no se digiere porque es un almidón refinado que está lleno de preservantes, entonces no se digiere y entonces viene en el intestino, se fermenta produciendo mucho ácido. El intestino es una joya. Entonces, como la gente no le pone caso y el creador sabía que la gente se iba a envenenar por la boca, nos puso la defensa que se llama el sistema linfático, nos lo puso en el intestino. Se inflama cuando usted come alimentos que no debe, porque una de las cosas que no entendemos o que la gente no entiende porque no tiene por qué entenderlo, que los que deben entenderlo son los médicos y muchas veces no lo entienden o no lo aplican, es que hay tres tipos de alimentos esenciales. Hay tres tipos de alimentos esenciales y hay lo que le llaman tres tipos de sistema metabólico. Es el metabolismo, lo que es capaz de transformar el alimento para convertirlo en energía, se llama metabolismo. Pero hay tres clases esenciales de metabolismo. Hay personas que tienen un estómago como los leones, que comen carne y nunca le afecta. Hay otras personas, por ejemplo, como los esquimales, que comen grasa animal, cualquier cantidad de grasa. Los esquimales son, por ejemplo, también los esquimales son capaces de pasarse 6 meses nada más comiendo manteca. Antes, cuando los mares se congelaban, ellos eran capaces de pasarse 6 meses comiendo manteca de ballena. Ya las ballenas, imagínese usted, ya las ballenas se están acabando con la gente, ¿no?
Pero hay gente que comen chicharrón de Villamella y no le pasa nada, muchos chicharrones. Yo no sé si en Villamella hay chicharrón ya, pero yo veo de vez en cuando por la carretera. No le hace nada. Pero hay gente que cuando se comen un plátano, se comen una yuca. Yo, por ejemplo, si me como un plátano o una yuca, yo tengo problemas. A mí el arroz me produce sueño y me da acidez. Mucha acidez y me da sueño. Y si como una yuca, yo siembro yuca para la gente, ¿no? Para los trabajadores y para los animales. Pero si yo me como un pedazo de yuca, tengo problemas. Mucho problema. Entonces hay 3 tipos de metabolismo. Hay una persona que es carnívoro, una persona que puede comer mucha grasa y una persona que puede comer mucho almidón. Eso tiene mucho que ver con la actividad física, ¿eh? Tiene mucho que ver con la actividad física. Cuando usted come, por ejemplo, mucho almidón, come mucho almidón y ese almidón usted está comiendo sentado y no coge sol, pues déjeme decirle que hay un problema muy serio y ese problema es que el almidón no se digiere. El almidón necesita actividad para digerirse. Entonces, eso que pasa, por ejemplo, con los dominicanos que no pueden vivir sin comer. Los dominicanos en Estados Unidos, que no pueden vivir sin su víver y sin su arroz. Entonces resulta que como el trabajo de allá no es como el de aquí, ellos allá no trabajan agricultura, ni pegan blog, ni hacen mezcla. Entonces comen normalmente en la sombra y muchos comen sentados o se dan su llenura, su vulgar llenura de noche de su comida dominicana. Esa comida se le fermenta, se le convierte en grasa, mucha acidez en el cuerpo y muchos problemas de salud. Entonces, el cuerpo, hay esos 3 tipos de alimentos. Entonces, cuando usted come un alimento equivocado, el organismo lo rechaza, porque su tipo metabólico no es ese. Como usted puede ver, ahora hay 4 tipos de vehículos circulando, pero durante mucho tiempo hubo 3 tipos de vehículos circulando. Uno que trabajaba con diésel o gasoil, uno que trabajaba con gasolina y otro que trabajaba con gas propano. Entonces, si usted le echaba diésel a un vehículo de gasolina, se daña el motor, o si le echa gasolina a un vehículo diésel, también se daña. Entonces hay gente que no entiende en eso. La inmensa mayoría de la gente que llega a mi consulta, la inmensa mayoría tienen problemas digestivos. ¿Por qué? No digieren la comida se inflama, produce la inflamación del intestino. Y la inflamación del intestino, la inmensa mayoría no es parásito, no es bacterias. La inflamación se produce porque la persona no digiere la comida que está comiendo. Y evidentemente los procesos inflamatorios, que son invisibles en la inmensa mayoría de los casos, pues van a robar energía. El cuerpo necesita energía. Si usted ha tenido, por ejemplo, o si usted en algún momento se ha enfermado, o lo que sea, cualquier tipo de una gripe fuerte con mucha fiebre, mucha diarrea, lo que sea, usted se da cuenta de una cosa, que le falta el apetito. El apetito se pierde cuando usted tiene una inflamación. Los procesos inflamatorios exigen la energía para que el cuerpo pueda combatir la inflamación. Y entonces la inmensa mayoría de la gente que va a la consulta dice que tiene poca energía, La mayoría tiene poca energía. Una de las razones es que el tubo digestivo no puede sacarle los nutrientes, no le puede sacar los nutrientes a lo que usted se come, y se supone que la energía está en los nutrientes. Usted tiene que sacarle la energía a los nutrientes,
O sea que la comida, usted puede coger, por ejemplo, yo qué sé, una libra de arroz. Y una libra de arroz el cuerpo le va a sacar un cc de nutrientes. Por ejemplo, para hacer un cc de perfume, se necesita un quintal de rosa, por ejemplo, ¿no? Un quintal. Entonces eso mismo sucede en el intestino. De toda la comida que usted se come, la procesa, la exprime. Y si la comida tiene, pero imagínese si usted come palito de queso, come arroz blanco. El único nutriente que puede tener el arroz blanco es el aceite, si le echa, si no es aceite vegetal. Pero tiene muy poco nutriente el arroz, solamente tiene almidón. Y si el arroz, como tiene la inmensa mayoría de las veces, el arroz tiene cantidades de sustancias químicas que le echan, preservantes, para que no se convierta en harina, o para que no se lo coman los gorgojos. Entonces ese arroz se queda en el intestino, se fermenta, produce un proceso inflamatorio, y lejos de darle energía a usted, lo que hace que le roba la energía del cuerpo. El problema inflamatorio está precisamente en la comida, ¿no? De la circulación ya nosotros hablamos un poco. Uno de los problemas más serios, si ustedes lo oyeron, aquí lo dijimos muchísimas veces, muchísimas veces, no vale la pena llover sobre mojado. Pero cuando vino la vacuna del COVID, bueno, la vacuna vino junto, hace mucho tiempo que estuvieron ensayando, y saben los efectos secundarios que produce la vacuna. Por eso los mandatarios no se pusieron ninguna vacuna. Primero porque la vacuna no evitaba la muerte, no la evitaba. Yo tengo montones de pacientes que murieron después que se vacunaron. Pero había una situación. La Organización Mundial de la Salud, esa entelequia que la fundaron precisamente para manipular a través de la Secretaría de Salud, manipular precisamente al mundo, prohibía que se hicieran necropsias, o sea, que se abrieran los cadáveres para ver de qué morían los pacientes con el COVID. Evidentemente aquí le mostramos montones de videos donde médicos, independientemente, sin hacerle caso porque la Organización Mundial de la Salud es como las Naciones Unidas, que nada más le aplican la regla a los pequeños, pero lo de arriba no le hacen caso ninguno. Entonces, cuando comenzaron a abrir los cadáveres para ver de qué moría la gente, ríase usted, trastorno circulatorio, coagulación de la sangre. Coagulación de la sangre era la causa fundamental por la cual morían los pacientes del COVID, la coagulación de la sangre. Y eso mismo sucede también con los pacientes vacunados. Entonces, ¿qué hicieron muchísimos médicos por cuenta propia? ¿Y qué hicieron los grupos que son contestatarios, que eran contrarios a la vacuna, que vivíamos precisamente en contra porque sabíamos que la vacuna era una manipulación? Entonces resulta que comenzaron a usar, y yo también usé muchos antiinflamatorios no esteroides. Sobre todo se usaron mucho los diclofenac, como el Voltaren, como antiinflamatorios no esteroides. Eso evitaba la coagulación de la sangre, y montones de gente se recuperaron del virus sin ningún tipo de problema, usando ivermectina y usando precisamente
antiinflamatorio. Evidentemente yo le digo a la gente, muchísima gente me preguntaba, doctor, que yo tengo los síntomas y esto, digo que no hay nada que hacer realmente, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Tomaron todas las precauciones para que no se salvara, como cuando una persona cae en una laguna, en un charco, y le echa manos un caimán. Le echan mano un caimán y entonces ya ahí no hay nada que hacer. Un buen amigo me preguntó que le hablara del VIH. Ustedes recuerdan que el VIH es una cosa, ¿no? Una cosa es el VIH y otra cosa, el VIH produce el síndrome de inmunodeficiencia. Todos esos virus fueron creados, ¿no? Y usted recuerda, vamos a recordarle que el virus de inmunodeficiencia salió a finales de los años 60 con el movimiento de hippie. ¿Y qué usted cree? Que fue una coincidencia que la gente del hippie los hippies eran contestatarios, rompían o no le hacían caso a ninguna de las reglas sociales, vivían sin bañarse, lleno de piojo, con una promiscuidad alarmante, y eso afectaba no las mejores familias, pero sí la más encumbrada en el mundo. Y entonces le mandaron su merecido, y ese merecido fue precisamente el virus VIH. Eso fue creado en un laboratorio. Evidentemente dicen que Dios que da la llaga da la medicina. El que hace el virus también tiene la contra. Pero evidentemente dejaron que mucha gente en el mundo sucumbiera con el virus. Cuando se cansaron, entonces mandaron precisamente la contra. Hay un movimiento, evidentemente financiado por ellos mismos, donde hay personas que tienen el virus, pero no tienen el síndrome de inmunodeficiencia, y pueden vivir con el virus. El virus pierde la capacidad de contagiar, de propagarse, y entonces pues la persona puede vivir. Ustedes tienen un ejemplo, ¿no? Porque los que tienen dinero, algunos tienen dinero, pero tienen también la información. Y quizás algunas personas sufrieron del virus y el virus no lo desarrolló. Yo tengo, por ejemplo, tenía una persona, un colaborador, que así le decía, que lo tenía en la oficina. A veces me cuidaba, otras veces se llevaba parte de lo que estaba cuidando, pero a él le dio el virus, y resulta que él tenía una mujer y todo el que se acostó con la mujer se murió con el virus, y la mujer era de él, y él no se murió. Él nunca cogió el virus. Y ya usted sabe, siendo él el marido de la mujer, con todo el que ella se acostó, parece que era un poco alegre, ¿no? Se llevó unos cuantos, pero él no. O sea que el virus no afectaba a toda la gente. Pero ya el virus, aquí hay un programa que lo propició el presidente Bill Clinton, que la gente que se inscribe en ese programa, yo tengo muchos pacientes que lo mandé porque con el ozono, la gente que se da terapia de ozono, especialmente la autohemoterapia mayor, pues el virus el ozono destruye cualquier tipo de virus, destruye cualquier tipo de virus. La medicina convencional dice que no, que los virus no tienen tratamiento. El virus claudica frente al ozono. Pero ellos tienen un producto químico que la gente que toma eso no se le propaga el virus. Es una
fue una gran ayuda, vino un poco tarde, pero bueno, el que tiene el virus, existe el virus todavía, anda circulando con menos patogenicidad, pero también existe ya la contra. Hay un programa que auspiciado por el presidente Bill Clinton aquí, no sé si en otra parte, pero en ese programa ya la gente puede vivir con el virus. Yo tengo varios pacientes que lo he mandado y definitivamente andan por ahí felices y contentos. Vamos a unos brevísimos mensajes de su interés y entonces volvemos con ustedes. Adelante, señor director.